El gobierno de Andrés Manuel López Obrador envió a 10,000 elementos de las Fuerzas Armadas al estado de Sinaloa. Los soldados, marinos y agentes de la Guardia Nacional se están concentrando debido a la posibilidad de enfrentamientos al interior del cártel de Sinaloa, derivados de los arrestos de Ismael Zambada y Joaquín Guzmán López. Ha sido la versión de que el Mayo fue traicionado por uno de los chapitos el que ha puesto en alerta máxima al ejército mexicano, motivo por el cual ordenó el uso de todas las tropas desplegadas en la entidad, incluyendo a los elementos de élite, como las fuerzas especiales y paracaidistas. El envío de tantos elementos federales a la entidad no ha sido en vano, pues desde los arrestos de los capos han sido identificados al menos 3 eventos violentos de alto impacto que podrían tratarse de reacciones de los integrantes del cártel de Sinaloa en medio de esta gran confusión. A la par, se ha revelado que el gobierno estadounidense por fin ha comenzado a preparar el tan esperado informe sobre las detenciones de El Mayo y el hijo de El Chapo para entregárselo al gobierno de México. En los próximos minutos revisaremos el tremendo despliegue de las Fuerzas Armadas en Sinaloa, los casos violentos más relevantes ocurridos en los últimos días en ese estado y la cada vez más cercana respuesta del gobierno estadounidense para saber si estamos ante el inicio del fin del cártel de Sinaloa o ante una reestructuración que definirá su nuevo rumbo. Cada vez aparecen más imágenes en redes sociales de habitantes de Sinaloa en general y de Culiacán en específico sobre la presencia de elementos federales en la región. Y no es para menos, ante un posible reordenamiento del cártel de Sinaloa y las facciones que lo integran, el gobierno federal ha desplegado a más de 10,000 elementos de las Fuerzas Armadas a lo largo del estado. El último reporte hecho público señala que en la entidad hay en total 3,916 elementos de la Guardia Nacional, 3,185 de la Marina y 3,253 del Ejército. Estos elementos no fueron enviados en un solo bloque, sino que se trata del despliegue acumulado a lo largo de varios meses, pero que tras los arrestos de los capos y en específico tras la aparición de la versión de la traición y el presunto secuestro de El Mayo Zambada, la presencia de los elementos federales fue reforzada y los operativos articulados para atender posibles reacciones del cártel al interior de Sinaloa. De hecho, el último envío en bloque anunciado por las autoridades federales fue el de 400 integrantes de las fuerzas especiales enviados el pasado fin de semana a Culiacán. Las Fuerzas Armadas tienen como encomienda apoyar a la Policía del Estado y a agentes ministeriales, tanto estatales como federales. Además, sus misiones se han concentrado principalmente en Culiacán. De hecho, este 4 de agosto, los soldados sostuvieron el primer enfrentamiento desde que ocurrió las capturas de El Mayo y el hijo de El Chapo. A este canal te traje este video en donde te platiqué cómo alrededor de las 5 de la madrugada en la sindicatura de Quilá, en Culiacán, soldados que hacían patrullajes en la localidad de La Loma de Redo fueron atacados por sorpresa por hombres armados. Los elementos federales repelieron la agresión y abatieron a 5 presuntos agresores cuyas identidades no han sido reveladas y se presume que podrían tratarse de integrantes del cártel de Sinaloa. De hecho, es justo en la sindicatura de Quilá en donde nació El Mayo Zambada y al momento en que hago este video, las entradas y salidas de la localidad se encuentran controladas por elementos del Ejército y de la Guardia Nacional. Recuerda que en ningún lugar encontrarás reportes tan oportunos y completos como aquí, así que te invito a que te suscribas a este canal ya. Otro evento violento de alto impacto, no por la cantidad de víctimas, sino por el lugar en donde ocurrió, fue este que ves en pantalla. Se trata de la capilla familiar de Dámaso López Núñez, alias el licenciado, donde el pasado 29 de julio personas desconocidas ingresaron, destrozaron su interior y exhumaron los restos de 2 de sus familiares. Sin embargo, pese a que la noticia fue un escándalo a nivel nacional, las autoridades no lograron evitar un segundo ataque al lugar. Para el 31 de julio, medios locales difundieron estas otras imágenes en donde se observa la capilla prácticamente destrozada por completo luego de que fuera usada maquinaria pesada. Dámaso López era subdirector de custodia del penal de Puente Grande durante la primera fuga de El Chapo Guzmán y posteriormente fue acusado de ser una de las cabezas del cártel de Sinaloa. Actualmente se encuentra preso en Estados Unidos.
El tercer hecho violento de alto impacto ocurrido tras las detenciones de Ismael Zambada y Joaquín Guzmán López ocurrió el mismo día de la captura. Él es Héctor Melesio Cuen, diputado federal electo por el PRI, recientemente salido de Morena, antiguo aliado del gobernador de Sinaloa, el morenista Rubén Rocha Moya, con quien rompió por diferencias sobre la dirección de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Melesio Cuen fue asesinado la noche de la captura de Los Capos. Inicialmente se informó que se trató de un asalto, pero más tarde se reveló que se trató de un ataque directo. Investigaciones periodísticas aseguran que iba a reunirse con el Mayo y que su asesinato podría tratarse de una venganza por la posibilidad de haber formado parte del entramado para capturar a Ismael Zambada. Sin embargo, a la fecha, el móvil del asesinato sigue siendo un misterio. On Thursday, the Justice Department took into custody in El Paso 2 more alleged leaders of the Sinaloa cartel. Al momento en que hago este video ya existen posicionamientos de autoridades estadounidenses sobre el posible futuro del cártel de Sinaloa tras las capturas de Los Capos. Sin embargo, estos han sido realizados de manera extraoficial. A través de distintos medios han hecho saber que las dos detenciones dificultarán las operaciones del cártel de Sinaloa, pero consideran que aún es temprano saber de qué forma incidirán en el tráfico de fentanilo hacia los Estados Unidos. Dicho de otro modo, habrá afectaciones en el grupo delictivo, pero no es posible predecir con exactitud qué es lo que sucederá. Por ahora, las autoridades norteamericanas observan con detenimiento para tratar de entender cuáles son exactamente las implicaciones de las detenciones y de los próximos pasos de los integrantes de este grupo delictivo. Le mandamos una comunicación a Antony Blinken pidiendo datos específicos. Por parte del gobierno mexicano, la administración de Andrés Manuel López Obrador sigue sin conocer los detalles en los que se dieron las capturas. Sin embargo, el pasado 2 de agosto, durante la conferencia matutina, la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, aseguró que envió un cuestionario al secretario de Estado norteamericano Antony Blinken en el que solicitó información detallada sobre la detención de El Mayo y la del hijo de El Chapo Guzmán. La secretaria mexicana aseguró que el gobierno estadounidense ya le confirmó que el reporte ya está en proceso de elaboración. Entre los datos solicitados están las circunstancias de la detención, de dónde despegó el avión, la matrícula de la aeronave, el nombre del piloto, el plan de vuelo y si existió algún arreglo entre el gobierno de Estados Unidos con los capos para lograr las detenciones. A juzgar por lo dicho tanto por el presidente de México como por la secretaria de Relaciones Exteriores, se trata de la segunda vez que las autoridades mexicanas piden a las norteamericanas un reporte, luego de que el mandatario afirmó hace más de una semana que tal petición ya había sido realizada. Independientemente de las circunstancias, al 4 de agosto, el gobierno de México sigue sin conocer los detalles de las capturas realizadas el 25 de julio. Desde entonces han pasado 10 días, con el gobierno norteamericano guardando silencio ante unas de las detenciones más importantes de las últimas décadas. Le mandamos una comunicación a Antony Blinken pidiendo datos específicos de las circunstancias, el lugar de donde despegó el avión, la matrícula del avión, el nombre del piloto, cuál fue el plan de vuelo y cuál fue el tipo de discusión, de arreglo o si hubo algún conocimiento por parte de Estados Unidos previo a esta operación. Le hemos pedido detalladamente esta información